porque les dije, cuando sustituyan en las fórmulas del estado gaseoso la temperatura, aunque yo tenga las mismas temperaturas en mi sistema uno y 2, pues no voy a poner la temperatura en grados Fahrenheit. Y todos pusieron esa temperatura en grados Fahrenheit. Tuvieron el error en utilizar la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, su resultado, si ustedes hacen la corrección y la ponen en grados Kelvin, se van a dar cuenta que dónde estaba su error. ¿Sí me doy a entender? Sí, maestro. Ok, Morales, Aldo Javier, lo mismo que tiene tu compañero, fíjate, ahí está la temperatura en grados Fahrenheit. El resultado está equivocado. O sea, no me va a dar un resultado si correcto, si yo utilizo temperatura en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Mm, A ver, vamos con el siguiente. Siguiente. Igual, vuelve a cometer el mismo error. Temperatura en grados Fahrenheit. Y luego aquí sí ya corrigió, pero tiene mal la temperatura de esta que la puse en grados Fahrenheit. Sí me doy a entender, igual aquí, grados Fahrenheit. Entonces por eso les puse que lo tienen mal, que no hicieron bien su ejercicio. ¿Eh? Siguiente. O nada más se hablan por teléfono y se copian y ya, lo ponen así, ¿no? Entonces no sé qué pasó. Grados Fahrenheit. Grados Fahrenheit. Sí, Islas, para que Sí, maestro. vayan haciendo la corrección de sus ejercicios. Nuevamente, temperatura, y luego fíjense aquí, si yo multiplico temperatura por temperatura, grados Fahrenheit por grados Fahrenheit, obvio esto me va a dar Fahrenheit al cuadrado. Y luego, ¿con qué lo elimino? No pongo ni eso bien mis unidades. Errores que si no ponen atención, obviamente esto va a traer como resultado que no van a poder pasar el segundo parcial. Entonces, tomen atención a lo que les digo, ¿sí? Hagan los ajustes correspondientes, pongan sus notas en donde no deben de utilizar esas temperaturas así. Vean, grados Fahrenheit, grados Fahrenheit. ¿De dónde? Yo creo que se copiaron nada más el ejercicio y dijeron, pues pásanos la solución, porque no les da flojera hasta eso, ponerse a pensar, a resolver ejercicios. Aquí pues no tengo problema, lo puse en grados Kelvin, pero luego acá, ¿por qué se lo puse mal? No sé por qué se lo puse mal, porque me dio coraje. Igual a mi profe, yo también lo puse en grados Kelvin y me puso 50. No, ahí me equivoqué yo. Dime que yo me equivoqué, que lo admito, porque sí tienes temperatura en Kelvin. Pero te faltó un ejercicio, ¿no? Porque eran tres. No, bueno, yo también soy González García, pero también me puso 50 y también no tengo como grados Ahorita Kelvin. checamos. Y ahí estén, grados Fahrenheit. Grados Fahrenheit. Aquí está bien, no la puse en Fahrenheit, lo puse en grado ranking. Y a ver, ¿dónde estaba el otro? Aquí viene. Y luego aquí lo quise en grados Fahrenheit. Y por eso agarré y dije, le voy a poner 50. ¿Sí? Musaleno, Dana, aquí está el error. A ver, Avendaño. Bueno, así está casi la mayoría, ¿eh? Les digo nada más, yo nada más digo, pues se copiaron, miren. Grados Fahrenheit, grados Fahrenheit. Sí me doy a entender cuál es el error que cometió casi la mayoría, porque sí hubo uno que otro que lo hizo bien. Y de grados Fahrenheit. Sí,
¿Me doy a entender? Tuvo uno de grados Fahrenheit ahí. Y luego ya lo demás sí lo corrigió bien. Pero ¡pah! Tache. Igual, sí te comenté, Diego, que no ocupamos esta fórmula porque en este caso todo nada más hace relación de presión y volumen o presión y temperatura. Entonces, por esa razón, no puedo ocupar esta fórmula. Aunque me den el compuesto, que me den la masa, no puedo ocupar esa fórmula porque no tengo todos los elementos para poder calcular. Entonces, por eso, ¡puf! No tenías mal. Y también cometiste el error de la temperatura. Fahrenheit, otra vez, ejercicio con temperatura de grados Fahrenheit. Y igual, grados Fahrenheit, temperatura en grados Fahrenheit, y por eso no llegan al resultado, grados Fahrenheit. ¿Sí me doy a entender? Sí entendimos en cuál es el error que cometió casi la mayoría. Los que lo pusieron en Kelvin están bien. ¿Sí? Bueno, espero que me hayan puesto atención. Si no, pues, ¿qué le voy a hacer si no siguen las Sí, indicaciones? profe. Bueno, seguimos. Vamos a seguir resolviendo ejercicios hasta que puedan por ustedes solo resolver bien esos ejercicios. Ok, nos quedamos entonces en que fue la ley combinada. Ahora vamos a resolver ejercicios de lo siguiente. Igual voy a tomar los ejercicios que vienen en la página del CECIT o que son los mismos del libro. Entonces ya nos ahorraron el estar revisando el libro. Ya saben que estas guías están aquí en la página para que se pongan a estudiar. Profesor, Eu, dime. bueno, yo tengo una duda sobre el ejercicio 6. Si en el resultado decía que el resultado fuera en grados Fahrenheit, ¿aún así lo teníamos que pasar a Kelvin? Sí, siempre que regularmente ese es como el distractor que tú vas a tener cuando resuelvas tus ejercicios. Eh, Te piden que obtengas tus resultados en Fahrenheit o en Celsius. Entonces, para nosotros se nos hace fácil. Ay, si me lo van a pedir en Fahrenheit y las dos temperaturas están en Fahrenheit, ¿para qué hago la conversión? No, al final yo debo de hacer la conversión. Y mis datos de mis temperaturas en las fórmulas pueden estar en grados Rankine o en grados Kelvin. Y una vez que obtenga mi resultado en esas unidades, hago la conversión. ¿Sí me doy a entender? Por eso no me da el mismo resultado que ustedes llegan a eso. Si ustedes lo hacen, van a ver que les va a dar otro resultado. Entonces, les sugiero que, pues, Y por ejemplo, en la 5 ahí sí tenemos que pasar primero la temperatura Kelvin, ¿no? ¿qué temperatura era? Es que 65. el, el ejercicio 5 Ajá. de la ley, creo que fue la ley combinada, ¿no? ¿Esta? ¿Ah? También. Es que ya lo hice y me sigue dando lo mismo. ¿El 3.99? Sí, ese. Me sigue dando mi resultado, entonces no sé Mm, qué esté mal. A ver, vamos a resolverlo. A ver, déjame checar. Espérame. Mm, Entonces dice, tu problema que tú tienes 2.5 litros
a una temperatura de 65, 700 milímetros de mercurio. Ok. Entonces tendrías tu volumen 1, que son 9.5 litros. Tienes tu temperatura 1, que la vamos a convertir de grados Fahrenheit a grados Kelvin. Entonces, para convertirlo, pues, aplicamos el factor de conversión, que es restar 32, dividir entre 1.8, y luego esto, sumarlo, más 273. 273.15. Si lo quiero tener en Kelvin. Si quiero trabajar con grado Rankine, pues a eso nada más le sumaría los 460 y la temperatura la puedo trabajar también en grado Rankine. Me dice el problema que también hay una presión que tiene 700 milímetros de mercurio. Y luego me dice, si la temperatura 2 va a aumenta 2.5 veces. Entonces sería la temperatura 1 más el aumento, que sería 2.5, la temperatura 1. ¿Sí? Entonces sería 65, lo sigo dejando en grados Fahrenheit, lo multiplico por 2.5 y multiplico por 65. Y esto me va a dar un total de 65. Prende calculadora, ya lo prende, ahí está. 65 por 2.5 más 65 me da un total de... ¿Cuánto? Creo que lo hice mal. 2.5 por 65 más 65 y les dio un valor ¿de cuánto? 227.5. 227.5, que son grados Fahrenheit. ¿Sí? Bueno, a estos grados Fahrenheit tengo que aplicarle lo mismo. Voy a restar 32 y voy a dividir entre 1.8. Y le voy a sumar los 273.15, que son los grados Kelvin. Ahí está el 15. Y luego me dice que la presión 2 es igual a 2.6 atmósferas. Ok. Si quiero tener esto en atmósfera, pues aplico factor de conversión, que digo que en una atmósfera voy a tener 760 milímetros de mercurio. O luego al revés, si quiero convertir esas dos atmósferas a milímetros de mercurio, pues también puedo convertirlo a esas unidades. Entonces, con esto, yo ya sé que tengo la presión, tengo el volumen, tengo la temperatura, la presión, el volumen con respecto a la temperatura. Y me piden que encuentre el volumen 2. La ecuación me quedaría como presión, volumen, temperatura 2, entre presión 2, temperatura 1. ¿Vale? Que serían los datos. Y comienzo a hacer mis cálculos. Ya sé que la presión 1, si va a estar dado en atmósferas, tengo que dividir 700 entre 760 y me va a dar 0.
0.92. Ok, 0.92. Esto es igual a 0.92. Son atmósferas. Lo voy a multiplicar por qué valor. Por el volumen 1, que son 9.5 litros. Entonces sería por 9.5 litros. Y luego esto lo voy a multiplicar por dice que es la temperatura 2. A ver cómo es la temperatura 2, dijimos. Era 227.5 menos 32. Y luego lo divido entre 1.8. Y luego este resultado lo sumo con 273.15. ¿Y me da cuánto? Yo ya tengo el resultado, pero yo quiero que ustedes me den la operación porque necesito ver si saben hacer operaciones. 482.87. A ver, vuelvo a checar otra vez. Es 284.01. ¿Cuánto, perdón? 284. No me da ese valor. A ver, la operación es... 381.76. Ese es el valor. 381. Ya, como ustedes escuchen esto, ustedes se dan cuenta que tenemos problemas con la calculadora. Mi propósito no es evidenciarlos. No quiero eso. Lo que quiero es que ustedes aprendan a hacerlo por ustedes solos. No nada más copien. Si nada más copian y ustedes no se toman la molestia de utilizar su calculadora, hacer las operaciones, el día del examen por eso reprueban. En serio, no es broma, ¿eh? Y yo esto lo he estado viendo en el tiempo que llevo aquí en la escuela, que son alrededor de 15 años. Me he dado cuenta que, pues, reprueban por esto, porque no saben usar su calculadora. Entonces, no es que yo no quiera hacer las cosas, es que yo quiero que ustedes aprendan a hacerlo. De todos modos, yo estoy haciendo las operaciones y nada más estoy viendo si ustedes hacen bien el resultado. Entonces, los que no están dando resultados, pues se están confiando. Confíense, el día del examen y nos vemos con sus resultados. Ok, siguiente. Dice que debo de multiplicar por temperatura 1, 65 menos 32 entre 1.8 más 273.15. Y nos da, ¿qué resultado? A ver, 36 alumnos que están en clase. ¿Cuál es el resultado en sus calculadoras? Por favor, pónganse a hacer la operación. 291.48. Ok, muy bien. Gracias. 291.48 y le pongo otras dos decimales. ¿Eh? Que eso se crea en Kelvin. ¿Vale? Entonces, esos son los resultados que yo debo de utilizar para poder obtener mi volumen. ¿Era volumen? ¿Sí, verdad? Sí. Sí. 0.92 por 95 por 381.7611. Y esto lo voy a dividir entre 2.6 por 291.43 y me da un resultado de ¿cuánto? 4.40. 4.40. A ver si es cierto.
4.40. Entonces esto sería igual. 4.40. Si le pongo otras dos decimales, que serían 26, serían los litros. El ejercicio me pedían que lo tenía que encontrar en términos de litros. ¿Ya ven cómo así hay una variación? Si ustedes hicieron el valor con la temperatura en grados Fahrenheit, cuidado. Sí les puso el resultado así, pero ese resultado no es el correcto. Por eso, igual no sé si la maestra lo hizo con esa intención, pero no es correcto el que trabajemos con temperatura en grados Fahrenheit. ¿Sí? Siempre vamos a trabajar con temperaturas absolutas, que son la Rankine y la Kelvin. Con cualquiera de las dos puedo obtener mis resultados. ¿Sí queda claro de cómo se obtuvo el resultado? Entonces, cuidado con estas temperaturas. Aunque en el problema, igual, si es temperatura, me pidan temperatura Fahrenheit, como fue uno de los problemas ahí, pues no. Voy a sustituirlo primero en la temperatura, en grados Rankine o en grados Kelvin. Pero no las puedo sustituir en la temperatura relativa. Si los hago así, pues voy a estar mal en mis ejercicios. Y con gran tristeza les voy a decir, están reprobados. Ok, seguimos. Vamos a ver ahora los siguientes ejercicios. Ahí están los ejercicios. Y dice, vamos a resolver el ejercicio 11, por ejemplo. Para esto, precisamente para el valor que me dan aquí. Dice, en un experimento de laboratorio se miden 3 litros de un gas a 546 Kelvin, con una presión de 876 milímetros de mercurio. Si después de un tiempo de volumen del gas adquiere un valor de 0.056 pies cúbicos y una atmósfera, calcular la temperatura en grados Celsius, que tendrá estas últimas condiciones. Y ya me dicen que el resultado es ese. Ok, entonces voy a quitarlo un poquito de acá para que tenga espacio y pueda resolverlo bien y no me esté causando problemas. Ok, aquí lo dejo. Dice, entonces, datos. A ver, váyanme diciendo qué datos son los que tengo. El primero que sería ¿qué? Volumen 1. Ok, volumen 1, que serían 3 litros. Siguiente dato, ¿qué es? La temperatura 1. Temperatura 1. Temperatura 1. Y me dicen que son 546 Kelvin. Y luego me dan un dato de, Presión. ok, presión. Ok, también sería presión 1, que son 876 Kelvin. Y luego me dicen, no, si después de paso un tiempo, el volumen, entonces sería volumen 2, tiene un valor de 0.056 pie cúbico. Pie cúbico. Dice que hay una presión 2 de 0.99 atmósferas. Y me piden que calcule la temperatura 2
en grados Celsius. Ok. Aquí tengo un error porque puse que estos 876 son Kelvin y no es cierto. No son Kelvin. Son milímetros de mercurio. Ok. Pregunto, ¿con esos datos voy a poder sustituirlos en mi fórmula? Que ya sé que la No, fórmula me va a quedar en términos de presión y volumen. ¿Qué hago? Por ejemplo, aquí la única que podría cambiar serían las unidades de volumen. Tengo que cambiar unidades de volumen porque no son iguales. Y tengo que cambiar las unidades de atmósferas. ¿En qué lo cambio? ¿Qué cambio? los milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, aquí podría yo aplicar el factor de conversión. Voy a mover esto para acá. Y diría que esto lo multiplico por 1, que sería la atmósfera, y lo divido entre 760 milímetros de mercurio. Y de esa forma ya tendría mis unidades en términos de atmósfera. Ok, ya tengo las unidades de presión iguales. Y ahora convierto ¿qué? Las unidades de volumen. ¿Y en qué las dejo? ¿En litros o en pie cúbico? En litros. En litros. Entonces me voy a esta y digo, factor de conversión. En un pie cúbico, yo ya me sé el factor. A ver, ustedes búsquenlo ahí en sus apuntes. ¿Cuánto equivale un pie cúbico? Empieza con 8, termina con 3. Empieza con 2 y termina con 3, más bien. 28.3 litros. Eso. 28.3 litros. Ese sería el factor de conversión de pies cúbicos a litros. Elimino pies cúbicos y ya voy a obtener mis valores. Yo sé que la fórmula, como me están dando los valores de presión, va a ser presión 1 por volumen 1. Y todo esto lo voy a dividir entre la temperatura 1. Y esto va a ser igual, aquí está, a la presión 2 por el volumen 2. Y todo esto lo divido entre la temperatura 2. Me piden que despeje la temperatura 2. Temperatura 2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 entre presión 1 y por volumen 2. Por volumen 1, perdón. Volumen, ¿así? Sí. Ok. Entonces, así quedaría despejada nuestra ecuación. Entonces, ya nada más lo que nos resta es sustituir los datos en la ecuación y denme el resultado. Yo ya no sustituyo. Ahora ustedes háganlo. Pero les tengo que dar el resultado. Qué flojera me va a sustituir. Bueno, ni modo, lo tengo que hacer ya. Hay 0.056 por 28.3 y me da un resultado de volumen DU es igual a 1.5848 el dato del volumen y el valor de la presión 1
Ups, Es de 1.152. perdón, ¿te dio cuánto? 1.152. Ok. O lo doy con todos los decimales. Dame otras dos decimales, ¿no? 1 punto. ¿Con dos decimales? Sí, con 4 decimales. Ah, ok. Entonces deje volver a sacarlo, porque nada más anoto. Ok, 3 de 876 entre 360. 1.1526 sería atmósferas. Maestro, entonces después del punto se ocupan 4 decimales. Sí, vamos a hacerlo para que seamos más exactos. En estos cálculos vamos a poner 4 decimales. ¿Sí? Y así vamos a tener la certeza de que vamos a obtener un resultado con un porcentaje del 0.999%. Ok, ¿Sale? maestro. Sí. Vale, entonces aquí tendría más o menos esto. Sería presión 2, 0.99 atmósferas. Atmósferas. Todo esto lo voy a multiplicar por el volumen 2 que dijimos que fue 1.5848 litros por la temperatura 1 que fueron 546 Kelvin. Y todo esto lo voy a dividir. Lo voy a dividir entre la presión 1, que fue 1.1548. No, esa es la presión 1, perdón. Era 1.1526 más bien. 1.1526 atmósferas. Todo esto lo multiplico por el volumen 1. Ya dijimos que era el de acá arriba. Porque no me acuerdo cuánto era. 3 litros. 3 litros. Por 3 litros. 3 litros. Ok, ¿cuánto les da de resultado? Me dio 247.74. Ok, 247.44. 74. 247.74. Sí. Dame otras dos decimales, please, ¿no? 35. Ok, 35. Y estos son Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Pero, ahí viene el pero. El problema no me dice que lo quieren en Kelvin. Lo quieren en grados Celsius. ¿Qué le haría esa temperatura? Para convertir de Kelvin a Celsius. Restarle. Le resto 273.15. Y esto me va a dar como resultado que Menos Menos 25.4. menos que, perdón, 25.40. punto 40. ¿Así? Que serían grados Celsius. ¿Sí? Si nosotros comparamos el resultado que tiene la maestra, pues no nos da ese resultado. Bueno, aquí se ve que, por ejemplo, aquí no me dé ese resultado. Más que nada por las decimales. Ella lo que hizo fue utilizar hasta 2 decimales, pero realmente el resultado correcto debería de ser este. ¿Sí me doy a entender? Sí, Sí, maestro. Entonces, ¿qué es lo que el procedimiento que debemos ir haciendo para poder llegar a esta temperatura 2? Ok, entonces ya tenemos resuelto ese ejercicio.
Vamos por otro. Nada más que dejen checar. Es que estos son iguales. Y yo no quiero ver ya uno de estos. Espérame. Estos son igual de la ley combinada. Entonces, quiero que ustedes, igual para que practiquen, ejercicios para ustedes. El 8, 9 y 10 de la guía, que estos vienen en la página número 23. De la página 23, ejercicio 8, 9, 10. Para que practiquen, si los quieren hacer. Si no los quieren hacer, pues no los hagan. Pues. Pero al rato no me digan que es. Profe, ¿los vamos a subir a Classroom o no? Sí, ahorita les pongo la asignación. Para igual ahí revisarlo, ¿no? Y ahí me doy cuenta si los hacen bien o no los hacen bien. Ok, voy con estos. Dejen ver si son esos. Sí, son estos. Ok. Los siguientes ejercicios hacen referencia a la ley universal de los gases. Y vienen así. Viene el ejercicio, me dice... vamos a resolver el primero. Que sería el 19. Dice el problema. Calcular la temperatura en grados Celsius. Ok, entonces voy recabando información y me dicen que la temperatura no la conozco y le voy a poner que la quiero calcular en grados Celsius. Me dicen calcular de la temperatura de 3 libras de un gas, 3 libras de una masa. Ok, como aquí ya me están hablando de una masa, voy a decir que van a ser 3 libras. 3 libras de una masa de un gas, que se encuentran en un tipo de recipiente, a 11 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Qué variable es esa? 11 libras sobre pulgada cuadrada. Y ya me dicen que son de presión. Híjoles, entonces ponemos aquí que esta va a ser la presión. No me salen bien las letras. Tengo pulso de maraquero porque no escribo bien. Dice que la presión va a ser igual a 11 libras sobre pulgada cuadrada. Ok, está. Y me dice el problema también que tengo un volumen de 140 litros. Entonces va a ser volumen igual a 140 litros. Y aparte me dan un valor que dice que es una masa molar. ¿Qué sería la masa molar? Son mililitros, ¿no, profe? Mililitros, ok. ¿Qué sería la masa molar? La N. La N, no. Para mí, eso de masa molar lo puedo escribir como, bueno, más bien nosotros lo representamos en las fórmulas como el peso molecular, que sería el PM. ¿Sí? Peso molecular o masa molar va a ser exactamente lo mismo. Y esto lo tomo como referencia por las unidades, que son unidades de gramo sobre mol. ¿Sí me doy a entender? Entonces les pueden poner ustedes masa molar o peso molecular. Y esto nosotros lo vamos a manejar como esta variable de PM. Entonces dice que tenemos 2 gramos sobre mol. 2 gramos sobre mol. Y entonces debo de calcular la temperatura. Entonces aquí, quien me preguntó que cuándo usaba la fórmula de la presión por el volumen, por el número de moles, por la constante de los gases, si tú no tienes unas condiciones iniciales
de presión y unas condiciones finales de presión, de volumen, de temperatura, no vas a ocupar ni la ley de Boyle, ni la ley de Charles, ni la ley de Gay-Lussac, ni la ley combinada. Te vas directamente a la fórmula de la ley universal. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí, profe. Con esta fórmula, nosotros nos acordamos que de esta sale una fórmula para determinar la masa de un gas, ¿sí? Que es convertir este número de moles en unidades de masa con respecto a peso molecular. Si yo esta N la sustituyo por estos valores, me va a dar esta fórmula, que sería RT. De esta fórmula, pues nada más despejo. Y quiero encontrar la temperatura. ¿Cómo me quedaría despejada la ecuación si despejo la temperatura? ¿Cómo me queda el despeje de ecuación si yo quiero encontrar el valor de la temperatura? ¿No? ¿Tiene problema? NR sobre PV. ¿Cómo otra vez? Dime, perdón. NR sobre PV. No. De esta fórmula, yo quiero despejar la letra T con esta fórmula. ¿Cómo queda la ecuación? ¿No? Les explico rápido. Cuando tengan una ecuación así, traten de que, recuerden, este PM, si yo saco, a ver, vamos a ponerlo así. Yo estoy multiplicando esto. Si yo, por ejemplo, en matemáticas a ustedes les enseñaron lo siguiente. Si esta PM nada más me divide, esta M me divide al peso molecular y yo quiero tener esto en cuestiones de fracciones, esto se multiplica por 1. Entonces yo multiplico peso molecular por 1 y automáticamente este PM divide a todo esto. Bueno, ese PM me estorba para que yo pueda encontrar el valor de P. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para facilitarme el despeje? Convierto mi ecuación de manera lineal. Lo que está abajo lo mando del otro lado de la ecuación, va a pasar multiplicando y la fórmula me quedaría de esta manera. Para escribirla más rápido, sería así. Sería el peso molecular por la presión por el volumen. Y esto que le estorba a la T, ¿qué operación le están haciendo a la T si están junto de ella? Multiplicando. Entonces, estos dos que están multiplicando los paso Dividiendo. dividiendo. ¿Sí me doy a entender cómo despejo la ecuación? Sí, profe. Ok, entonces la fórmula me queda así. Temperatura va a ser igual al peso molecular por la presión y el volumen entre la masa y la constante de los gases. MR. ¿Sí? De los datos que yo tengo aquí, vean, tengo temperatura, me lo pide el problema. Me dan el valor de la M, que sería la masa. Me dan el valor de la presión, me dan el valor del volumen, me dan el valor del peso molecular. ¿Qué otra literal no conozco? ¿Qué literal yo no conozco? No me están dando el valor de la letra R. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en el enunciado no me dan ese valor. ¿Por qué? Porque como este es una constante y no va a cambiar para mis cálculos, yo sé que la R vale 0.082 atmósferas litro y todo esto lo divido entre mol Kelvin. ¿Sí me doy a entender?
cómo ustedes tienen que igual decir, una vez que encuentran su fórmula, pues que no tengo, ya tengo todos los datos. Lo único que no tengo es la letra R, que no me da el problema. Nunca les van a dar el valor de la letra R, porque esos datos ustedes se los tienen que aprender. Entonces dice que esa R tiene ese valor de 0.082. Por lo tanto, yo ya puedo hacer el despeje de mis datos. Y entonces dice que el peso molecular son estos valores. Entonces tomo el valor. 2.2 gramos, 2 gramos mol. Estos 2 gramos mol, que es el peso molecular, van a multiplicar a la presión, que en este caso la presión la pusieron así. Así está. ¿Sí estamos? ¿Sí Sí. vamos? Ok. Nada más que aquí hay un pequeño detalle. Fíjense. Cuando ustedes ya tienen el valor de la constante de los gases, ella les va a decir en qué unidades deben de manejar la presión, el volumen, la temperatura y los moles. En este caso, vean, me dice que son en atmósferas y yo estoy sustituyendo la presión en libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, aquí yo tengo que tengo que aplicar un factor de conversión para tenerlo en atmósferas. Y aquí voy a decir que en una atmósfera, si yo quiero eliminar las libras sobre pulgada cuadrada, me voy a mis factores de conversión, busco cuál es el que tiene libras sobre pulgada cuadrada y voy a encontrar que este es 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Y ya tendría mis unidades en términos de presión. Ok, y entonces aquí va la conversión de esa presión. Y luego me dice que también debo de tener el volumen. El volumen me lo están dando en mililitros, pero yo lo quiero ¿en qué? En litros. No puedo sustituir este valor directamente aquí en la fórmula. ¿Sí? Entonces, aquí yo me voy a ver obligado a hacer esta conversión y decir que en un litro voy a tener 1000 mililitros. ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Ok. Entonces elimino unidades y me quedaría aquí, si divido 140 entre 1000, me va a dar 0.40. Entonces sería aquí 0. Era 140, ¿verdad? Se me olvidó el valor. Sí, era 140. Y me queda, si divido 140 entre 1000, me queda 0.140 litros. Ok, todo 14, esto. ¿no, profe? ¿Mande? ¿No queda 0.14? Sí, ahí está. 0.14. O si divido será 0.140. ¿No? Pero lo puedo dejar así como 0.14. ¿Sí vamos? Sí. Ok, y luego lo divido todo esto entre las unidades de masa. Me dice que tengo 3 libras. Híjoles, las unidades de masa me quedan 3 libras. Y fíjense, tengo que ponerlo en términos de gramos porque el peso molecular está dado en gramos. Entonces, esas libras las tengo que convertir a gramos. Y digo, en una libra yo voy a tener 454 gramos. Entonces multiplico 3 por 454 y me van a dar ¿cuántos gramos?
1362. Correcto, 1362 gramos. Y luego esto lo voy a multiplicar el valor de la R. Sería por 0.082 atmósferas, litro, mol, Kelvin. Y me quedaría así. Con estas unidades que puse, yo voy a saber que los gramos se van a eliminar con los gramos, los mol se van a eliminar con los mol, las atmósferas se van a eliminar con las atmósferas, los litros se van a eliminar con los litros y solamente me van a quedar las unidades en términos de temperatura, que son los Kelvin. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Cuánto les da de resultado la operación que tienen ahí? A ver, son 11 entre 14.7 y luego esto lo multiplico por 2 y luego lo multiplico por 0.14 y todo esto lo voy a dividir entre 1362 por 0.082 y mi resultado me dio, ¿cuánto? A mí me da 1.8757 por 10 a la menos 3. Es correcto. Igual. También a mí me da ese valor. Gramos por 0.082. Y si nos da ese valor. 1.8760 por 10 a la menos 3. ¿Se dan, si llegan a ese resultado? Sí. Ok, 1.8760. Yo ¿También creo, se puede dejar como 57, profe, o se tiene que...? no, pero es 87, ¿no? Ajá, pero después del 87 es 57, ¿no? 87.57, no, pero no me da 87.57. A mí me dio 87.60. Por 10 a la menos 3 Kelvin. Como están en Kelvin, lo queremos en ranking. Y vean cómo no nos va a dar este resultado. Y les digo por qué no nos da el resultado. Porque yo me imagino que la maestra, aquí, ella quiso poner litros. Y lo puso en mililitros. Entonces, por eso ella se fue con la finta, hizo todos sus cálculos. Y al final de cuentas, hizo un cálculo con este valor de 140. ¿Sí? Entonces, por eso no nos da el resultado que ella tiene ahí. Y no da ese. No, de hecho, no da. Si a esto le resto menos 273.15, me va a dar un valor de menos 273. Ah, no, sí, punto 14, miren. 1481, sí da el valor. Se hace la resta. No la Sí, sí, ven. da, profe. ¿Sí? Entonces, esta es la solución. Les pongo la asignación de los ejercicios y si pueden, no, lo dejamos todavía tenemos tiempo, tenemos otra semana. Nada más que queden los que les dije, ¿no? Nos vemos la siguiente semana, que tengan buen fin de semana. Les pongo la asignación. Para el viernes quiero esos ejercicios. Sí, profe, hasta luego.